Bogotá un lugar de encuentro ahí, como dice, encuentros divinos, y el Señor nos permitió conocer al pastor ahí en Bogotá hace ya unos añitos, pero siempre estamos en contacto, así que aquí está el pastor Oscar Rivas, se los presento y a él se va a presentar ya con más detalles. Pastor, bienvenido al grupo de Aviva Perú. Sí, bienvenido, Gracias, pastor. gracias, Pastor Silvio. Un gusto inmenso. Quiero hacer uso de este tiempo que el Señor me permite poder estar reunidos con vosotros. Eh, es muy saludable la coinonía entre los líderes. Y bueno, lo quiero explicarle a ustedes. Realmente, para mí es un privilegio, un honor muy grande, realmente. Eh, es un beneplácito del Eterno para mi vida poder estar reunido en Aviva Perú. Estaba realmente ansioso, ¿verdad? Porque aquí ya es las 10 y a ver, ahora ya es las 10:41, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Y agradezco mucho a Dios, ¿verdad? Por esta comunión que tenemos. Yo sé que el Señor nos reúne para algo grande, para bendecirnos, para edificarnos, porque el deseo siempre fue la unión, ¿verdad? Bíblicamente. En San Juan 17 Jesús oró para que haya unidad entre los apóstoles, discípulos, ¿verdad? Y el fundamento doctrinario de los apóstoles, en capítulo 2 de Hechos, dice que la iglesia perseveraba en unánime, en oración. Y bueno, y esto es el deseo, pastor. Mi saludo y respeto a los demás pastores ahí de Perú también. Amén, amén, pastor. Bueno, ahí le damos paso a usted para que pueda ya quizás compartirnos. Yo les decía a los pastores que, bueno, una de las cosas, ¿no? Es que usted, bueno, nos iba a compartir la palabra, pero tenemos la oportunidad de que este año podamos contar con usted acá en Perú, ¿verdad? Sí, pastor. Esa es la bendición extra que vamos a tener este año en Perú, ¿no? El Sí, pastor Oscar va a estar con nosotros por acá, así que sí, vamos a hacer una agenda, no sé si extensa, pero ahí se van a anotar varios, pastor. sí, sí. Y la verdad que, bueno, pastor, le comento a ustedes que, bueno, para aquellos que están ahí presentes, hace 18 años que yo estoy como pastor en Paraguay, ¿verdad? Como pastor responsable de 51 templos aquí en Paraguay. Estamos viviendo un avivamiento muy, pero muy interesante. Este año empezamos con el año del Espíritu Santo y estamos viviendo un tiempo de avivamiento muy grande donde la iglesia está siendo renovada. Oré años a Dios para que venga este gran avivamiento y justamente oré a Dios el año pasado y oré llevando en cuenta el libro de Tito, capítulo 1, verso 5, cuando el apóstol Pablo le dijo al pastor Tito en la ciudad de Creta para que pueda corregir la deficiencia que había en la iglesia. Entonces hay muchas deficiencias que nosotros tenemos que ir. La Biblia dice corregir la deficiencia. Entonces hay muchas deficiencias en estos últimos tiempos, ¿verdad? Así por decirte. Y bueno, las deficiencias son innumerables porque la iglesia son compuestos de hombres, no ángeles. Somos personas falibles, ¿verdad? Entonces en estos últimos tiempos, como dice la palabra del Señor, Mateo 24, verso 12 a seguir, que la iglesia, los hombres sufrirían lo que llamamos, ¿verdad?, la frialdad. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarían. Y la iglesia de Apocalipsis, allí en Efesio, fue una de las reprensión, la amonestación de Jesús a la iglesia de Efesio, fue que ellos han dejado el primer amor. Entonces ellos no perdieron, decidieron dejar, son deficiencias. Entonces, como pastor, como ministro del Señor, empezamos a llevar nuevamente impulsando la iglesia a este amor al Espíritu Santo. Y ahí estamos viviendo ese gran avivamiento, pastor, en Paraguay. Tremendo, tremendo, pastor.
Y cuéntenos la labor que usted hace por allá. Es complicada, no es, o sea, siempre en las misiones siempre hay complicaciones, pastor, hay cosas. Entonces, Y bueno, pastor, cuando nosotros miramos de repente, Paraguay es un país, de repente, no, hoy Paraguay tiene una cantidad de cristianos muy poquitito, muy pequeño, porque es un país prácticamente el politeísmo, el catolicismo, de repente, ¿verdad? Los islam, el budismo, tanto una cúpula muy grande de sectas y religiones se han arraigado en Paraguay. Es un país muy devotado de repente al catolicismo y el evangelio, el cristianismo. La palabra de Dios dice en Hechos 11:26 que el pueblo por primera vez en Antioquía, después de un avivamiento grande que fue provocado allí cuando Bernabé llegó, la Biblia dice en Hechos 11:22-23, que cuando él llegó, dice, y Bernabé vio la gracia de Dios y exhortó a los hermanos que permaneciese en esta dimensión. Entonces lo que cambia a un país es la gracia de Dios, el favor, el impacto, la bendición, un cielo abierto, un pueblo que camina bajo cielo abierto. Y dice que en Antioquía por primera vez fueron llamados cristianos. Entonces personas que se caracterizan en la personalidad de Cristo. Entonces Paraguay, hoy por hoy, yo soy jurídico, trabajo en el área jurídica, tengo una empresa jurídica y trabajamos mucho al respecto de la defensa de la libertad del culto. Y bueno, y hemos sufrido, pero como dice Pablo en Romanos, donde sobreabunde el pecado, se abundará la gracia. Y hemos pagado precio, hemos vivido tiempo difícil, pero yo siempre digo que en el medio, la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces la Biblia dice que pasaremos por el valle, pero no viviremos en el valle. Hay una diferencia. Y el Salmo 23 dice que hay el valle y la sombra del valle. Hay veces pasamos el valle, pero no conseguimos superar la sombra del valle. Las sombras son lo que le lleva a la persona a tener miedo de asumir compromiso, porque la palabra de Dios dice, lo que yo entiendo, Pastor Silvio, Jesús fue muy claro y contundente en decir en Mateo 9:36 a seguir 37, cuando levantó su visión y dijo que veía las multitudes como oveja que no tiene pastor. En el medio de la multitud, Jesús de repente, él no vio un borracho, una prostituta. El Señor vio ovejas que necesitaba de pastor. Entonces, y el pedido de Jesús fue eso, para que se ore a Dios, para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, lo que yo entiendo, Pastor Silvio, pastores que me escuchan, Dios no da iglesia al pastor, Dios da pastor a la iglesia. Porque Jesús dijo, orá al Padre para que envíe obrero a su mies. Entonces, obrero es algo que viene del corazón de Dios. Entonces, el Señor no se equivoca a cuando nos entrega. Yo siempre digo a los pastores que Dios da guerras, ¿verdad?, a sus mayores guerreros. Entonces, estamos viviendo en un tiempo de mucho avivamiento, pastor. 18 años en Paraguay hemos visto la gloria de Dios. 51 templos construimos en Paraguay, propio, ¿verdad? Y en 18 años yo personalmente bauticé 2.432 personas en las aguas. wow. Sí. Hice 532 casamientos. Ah, ah, Bueno,
Un Ah, récord, un récord. sí, sí. Y estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Muy feliz. Este año empezamos con un gran avivamiento, con un impacto con el Espíritu Santo, algo real, no puedo decir increíble, pero una promesa que Dios ya nos había prometido, ¿verdad? Ya hace años y realmente estoy muy feliz por poder compartir con ustedes. Como dice Efesios allá en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que estamos viviendo y viviendo. Amén. Pastor, usted está hablando que usted tiene una empresa jurídica, ¿no? Entonces, no sé si en Paraguay pasa lo mismo, pero en Perú y en algunos lugares, como que no mezclan la parte secular con la parte espiritual en el contexto de los pastores. O sea, el pastor que se dedique solamente a la iglesia y los trabajos seculares no los tocan. Entonces, quería preguntarle cómo usted hace, ¿no? Usted es pastor, usted también tiene su empresa, cómo usted puede desarrollarse en esa área sin afectar ninguna área, ¿no? Algo así. Bueno, nosotros tenemos aquí el Código Civil paraguayo en el artículo 91 a 104. El Código Civil dice que la iglesia, su carta magna del manejo sería el estatuto de la iglesia. Entonces, las autoridades competentes sería de repente ver a la fiscalía. Aquí por lo menos nosotros tenemos la legalización de una entidad sin fin de lucro. Tiene varios ramos de donde rendir cuenta. Cada año renovamos el permiso del culto, los credenciales. Acá los pastores son credenciados por el viceministerio del culto. Tenemos el CEPRELAR, sería, ¿verdad? Un órgano que se encarga a fiscalizar los bienes, muebles y finanzas de la iglesia. Entonces, nos manejamos con una acta rubrificada que viene directamente del Ministerio del Culto. Entonces, la mayoría de los pastores hace su declaración. La directiva hace su declaración, por ejemplo, posesión de bienes, certificado de cumplimiento tributario. Entonces, yo por lo menos, ¿verdad? Soy un pastor voluntario. Yo declaro mis bienes, mi trabajo, y bueno, soy un pastor, ¿verdad? Reconocido, credenciado como pastor presidente en la República del Paraguay, pero el estatuto de nuestra iglesia dice que los pastores se desempeñaría voluntariamente de repente, y como es una institución sin fin de lucro, a no ser que la iglesia voluntariamente le cuida al pastor. Entonces, existe una cierta fiscalización, por ejemplo, sufrimos críticas, hay iglesias que ya son cerrados, ¿verdad? Por lavado de dinero y todo un poco. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos frontera con Brasil? Brasil es un país donde la iglesia cuida muy bien a los pastores. ¿Ok? Entonces, ellos tienen, ¿verdad? Ese buen costumbre, ¿verdad? De ofrendar, ¿verdad? De sembrar en la vida de los pastores. Pero Paraguay, Pastor Silvio, el Evangelio, yo digo eso con propiedad porque soy paraguayo. El Evangelio aquí, los evangelizadores entraron aquí con el pan y el queso en la mano. Nos enseñaron nuestro país a dar, sino solo recibir. Entonces vinieron los americanos, los concilios y construían iglesias, nos enseñaron a diezmar, a ofrendar. Eh, Cuando entraron en Brasil, los brasileños vinieron ya asalariados y construyeron iglesias y traían colegios y hospitales y etcétera. Entonces, y pasaron ya años, pasó un siglo, 100 años, ¿verdad? Y la iglesia con los nacionales sufren. Entonces, existe desde el año 1992 la Constitución Nacional de nuestra República, aprieta mucho en cuestión de iglesia, en la área de finanzas. Uh -huh. Bueno, es un poco más
más legalizado allá, ¿no? Acá hay mucha informalidad en el Perú. Sí. Y en el tema de, bueno, usted está supervisando, por así decir, esas 51 iglesias que han construido. Un pastor decía que nosotros los gentiles hemos construido más templos al Señor que los mismos judíos. Sí, claro. Tremendo, ¿eh? Y eso Jesús dijo, sí, ustedes harán cosas mayores, ¿verdad? Entonces en estas cosas mayores entran esas construcciones. Eh, Eh, es tremendo. Pastor, a ver, construir un templo no es fácil, ¿no? Entonces usted ha estado involucrado en 51 templos, ujú. ¿no? La fe que tuvo que usar ahí usted fue tremenda, ¿no? Entonces, Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue que entró ahí. bueno, bueno, pastor, le comento a ustedes que yo y mi esposa, iniciamos el ministerio, bueno, cuando yo vine de la facultad, eh, bueno, yo ya me había graduado en mi profesión, también hice la licenciatura en teología, entonces ya estaba enseñando en una escuela llamada Gavi en Brasil y yo vine con una visión, asumí la obra, yo iría a irme en Uruguay, de repente verá en las Toscas, me querían llevar para asumir una iglesia hecha. Solo que Dios me había hablado, tuvimos en una reunión de pastores en Brasil, donde había 500 pastores en ayuno y oración. Y en esa ayuno y oración de 22 días, Dios habló a alguien para que me transmita una palabra profética que yo no tenía que salir de mi país, tenía que quedarme aquí, porque Dios tenía algo grande para hacer. Y que ese algo grande iría a ser grande si mi fe era grande. Entonces yo abracé esta palabra, esta promesa, y en 2007, en 2006 para 2007 nosotros nos emigramos aquí en la frontera y empecé en la cocina de un hermano que hoy es pastor, el primer culto. Y me acuerdo que empecé con una guitarra, labré un acta de fundación y empezamos el culto. Y yo tuve una visión porque empecé a orar a Dios. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 18, 19 de Mateo, que hay un secreto. Dice que si dos de vosotros se pusierais de acuerdo, entonces la coinonía en el reino de Dios es muy poderoso. Estar de acuerdo. Eh, Estar de acuerdo es un complemento para hacer cosas grandes. Y yo oraba mucho a Dios con mi esposa y con los hermanos. Le digo a ustedes que en el primer mes, en los segundos meses, tercer mes, no pasábamos de $20 el diezmo y la ofrenda. Entonces no había una luz de esperanza para nosotros. Y yo empecé como tenía muchas invitaciones para grandes conferencias, en la época yo predicaba mucho en conferencias muy grandes en Brasil, tanto en Argentina, en Uruguay. eh, Llegué a predicar inclusive a 48,000 personas en Brasil y llevaba estas visiones y oraba a Dios. Y un día el Señor me mostró el primer templo. El Señor me dijo el 24 de abril, mi cumple es el 26, y me dijo 2 días faltando para tu cumple, te daré un templo. Te daré un templo. Ese Dios me habló en febrero, pastor, en febrero. Y yo, con mayor inocencia, le conté a los hermanos de la cocina que iríamos a tener una iglesia en abril. Y mi señora me dijo, yo sé que vos tenés mucha fe, pero no digas cosas por Dios, que mañana los hermanos van a decir, el pastor dijo un disparate en la iglesia, ¿verdad? Porque no teníamos dinero. Y en ese trajina, en el mes de marzo, Dios me dio la posibilidad de comprar el terreno en una agenda. Y en el marzo compré y
4 de abril, pastor, el 4 de abril vinieron 25 pastores a visitarme. Y los 25 pastores me ofrendaron un templo, el primer templo que construí. El 24 de abril a las 3 de la tarde ellos me entregaron la llave, así como Dios me prometió. Tremendos. Ajá. O Fue sea, algo qué, muy, qué importante, pastor, creer la palabra profética, sí, ¿no? O es sea, muy importante, moverse en esa palabra, ¿verdad? Qué claro. importante. Aquí en la reunión hay pastores que tienen proyectos, ¿no? Hay proyectos que a los ojos de los hombres son muy grandes, quizás muy lejanos, pero lo que usted nos comparte es como diciendo, sí se puede, en el Señor se puede. Se puede. Y bueno, y en aquel entonces, pastor, yo, eh, la palabra de Dios, allá Isaías 55, verso 11 dice que la palabra no volvería vacía. Entonces, muchas cosas puede que no tenga impacto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Interesante, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, verso 15, el apóstol Pablo dijo algo muy interesante y yo quería compartir con ustedes, si me permiten. Dice así el apóstol Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestra alma. Esta palabra el apóstol Pablo, aquí hay una declaración singular de Pablo. Lo que tenemos que entender, Pablo dice y yo. Él no utilizó la palabra plural. Pablo tenía, Romanos 16, cuando leemos, Pablo tenía 84 personas en su ministerio en aquel entonces. Pablo dijo nosotros, él no dijo nosotros. Él habla de su determinación. Él cuando dijo así y yo. El llamado pastoral es algo muy singular. Yo siempre digo que en el llamado viene un combo de bendición. Porque el pastor está dividido en dos palabras. Pastor es paz y pasto. Tranquilizar y alimentar al mismo tiempo. Entonces, el apóstol Pablo dice yo y yo dice Pablo. No dice nosotros, vosotros. Él dijo, esto es una palabra singular donde Pablo expresa, no involucrando el tercero ni el concilio, sino que Pablo expresa su llamado específica. Por eso que Jesús, cuando habló al pastor Ananías de la calle derecha, en Hechos 9:15, el Señor le dijo, este me es instrumento escogido. Entonces pastor Silvio lleva 3 cruces en su hombro, 3 cruces. Su cruz, la cruz de él, la cruz de la familia y la cruz de la iglesia. Entonces, es pesadito, sí, porque por Dios, vos sos pastor, esposo, ¿verdad? Tenés tu llamado, no podés descuidar tu llamado. El pastorado, vos sos pastor en el mercado, en la playa, en el parque, algo que nunca para de ser es pastor. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña sobre la entrega total. Él dijo, y yo con el mayor placer, y algo muy fuerte que yo aprendí en esta vida, que la Biblia dice, nosotros tenemos que interpretar el sentido de la palabra. Y Pablo dice, yo con mi mayor placer gastaré lo mío. Primeramente, yo creo que yo en estos días traje un estudio a los pastores de la convención, ¿verdad? La primera gran inversión del reino fue Jesús, ¿verdad? El mejor de Dios ya vino y ya se fue, que es Jesús. El Dios dio el mejor. Entonces gastaré los míos, dice Pablo. Entonces,
primeramente hay muchas cosas en el pastorado que nosotros tenemos que aprender a soltar para el reino y gastar lo mío, ¿verdad? Yo por lo menos empecé a gastar lo que yo tenía como persona. Y Pablo dijo, gastaré los míos y me dejaré gastar. Eso ya es otra decisión, ¿verdad? Yo siempre digo, yo soy el primer diezmista en la iglesia. Soy el primer persona que amanezco en una construcción. Soy la persona de repente que el primer grito de guerra estoy yo al frente de todo. Entonces, el Señor, yo acostumbro decir que Dios es papá y no padrastro. Él no debe a nadie. Entonces, en estos años de pastorado, pastor, Dios un día te va a permitir venir y va a conocer los templos que el Señor nos ha regalado. Templos grandes que hemos construido eh, con mucho amor y sacrificio. Y aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente. Gastar los míos es gastar lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tiene un pastor para gastar? Muchas veces uno se limita. Una vez me fui a visitar una iglesia, interesante. Había una faja, no sé si así se dice en Perú, una pasacalle, ¿sí? Y estaba escrito, esperamos 200 personas este año. Pero la iglesia era tan chiquitito que no entraba 40. Yo le dije, pastor, ¿usted cree que Dios te va a dar 200 personas? Me dijo plenamente. Yo le dije, entonces eche la iglesia, construye más grande. ¿Dónde Dios va a te dar algo si es para 40? Dios te va a dar para 40. Entonces, tenemos que entender, donde llega la visión de un siervo, allí llega la gracia de Dios y la providencia en nuestras vidas. Es muy importante dejar que el Señor fluya en nuestras vidas. Porque la mayoría de nosotros miramos nuestra limitación y nos olvidamos de repente que hay un Dios que es dueño de los milagros, dueño de la providencia, es dueño, ¿verdad?, de todo un poco. Entonces, eh, encontramos que en el ministerio de Jesús, cuando el Señor no tenía recursos, un pez tenía la moneda que él necesitaba. Entonces, cuando yo miro en este texto, quiero reiterar, Pablo dice, y yo con mayor placer. En el corazón de un pastor debe haber ese deleite, ese placer de hacer la cosa acontecer. Ese placer de gastar, no mezquinar tiempo. Yo siempre digo, hay una palabra que me encanta en Lucas 8:49 a seguir 48, cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, Señor, la multitud te aprieta. Jesús dijo, no, alguien me ha tocado. Entonces, hay una diferencia entre tocar y aprietar. La mayoría de los pastores aprietan a Jesús. Aprietan. Nosotros queremos apretarle a Dios. Señor, yo soy tu siervo. He dejado todo por ti. Señor, yo di mi auto, yo di mi casa, yo di mi mula, le di el caballo. ¿Entiendes? Apretar Jesús con nuestro. Y la Biblia habla allá en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar el gesto de amor. Y el reino se toca con fe, se toca con adoración. Y la fe es yo colocar mi pie y Dios coloca la tierra. Eso es fe. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos que tener ese placer de gastar lo que nosotros recibimos de Dios. El avivamiento no está en un ser humano. El avivamiento está en un corazón entregado y humillado en la presencia del Espíritu Santo. Tremendo. Tremendo, pastor, porque lo que nosotros tenemos que aprender, como se dice, ¿no? Y como dice Pablo, es darlo con todo gusto, o sea, no mezquinar nada y nosotros ser el ejemplo, ¿no? O sea, a mí me impacta mucho la vida de Pablo porque él dice que también trabajaba, él hacía carpas para poder sustentar sus viajes, o sea,
no era fácil para él, pero él lo hacía con gusto. O sea, gastarse de lo que tiene y gastarse uno mismo, ese es lo mejor que puede haber. Perfecto. Y interesante es que dejar gastar es una determinación. De repente, hay veces nosotros nos entregamos al ministerio pastorado y claro que en 2 Corintios 4:16 dice que el hombre exterior se va a desgastar, el cansancio llega. Yo siempre digo que uno se cansa en la obra, pero no de la obra. Y hay una diferencia de trabajar para Dios y trabajar con Dios. Entonces hay una diferencia. ¿Entiendes? Yo prefiero trabajar con Dios, no para Dios. Ajá, ¿Entiendes? Hay una sí, sí. diferencia porque el que trabaja con Dios lleva el yugo con Jesús y nunca se cansa porque allá cuando Moisés estaba cansado, Éxodo 33:14, el Señor le dijo, mi presencia te dará descanso. Entonces el hombre que trabaja para Dios, obvio, se cansa porque es para, pero el que trabaja con Dios se renueva todos los días, en mente, el corazón, en espíritu, en alma. Entonces siempre será un eterno joven, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace eso vivir. Y es muy importante eso. Amén. Algo que tremendo, ¿no? Son perlas que está soltando y que estamos tomando acá los pastores porque eso de trabajar con Dios, y Jesús dijo, no, mi yugo es fácil y Ajá. ligera mi carga. O sea, si trabajamos con Él, pues tenemos asegurada la victoria, ¿no? O sea, la renovación constante. Interesante. Jesús fue allá en San Juan 15:5, el Señor nos habló de la independencia, dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar, ¿verdad? Trabajando con Dios, ¿verdad? Trabajando no para Dios. Y muchas veces algunos dicen, yo trabajo para Dios, no paro. Trabaja con Dios para que vos puedas tener esa satisfacción, esa alegría. Jesús dijo, yo y mi Padre trabajamos juntos. Entonces Jesús nos enseñó eso. Entonces, no podemos, el problema es que, interesante, en el capítulo 22:17 de Apocalipsis, la afinidad de la iglesia con él, y dice, el espíritu y la esposa dicen de él. Hay una afinidad, la esposa no habla solo, habla con el espíritu. La iglesia tiene que tener el mismo lenguaje del espíritu de Dios. Entonces, lo que yo he contemplado, he dejado, me dejé gastar y gasté lo mío y me dejé gastar. El Señor me llamó para una intimidad muy, muy fuerte, muy grande y empecé a vivir avivamientos importantes, muy importantes. Le digo a usted, pastor, que si usted me pregunta, pastor, ¿dónde conseguiste tantos recursos? Yo sé que Dios tiene en abundancia. Mi preocupación, de repente, ¿verdad? Para Dios, mi preocupación, mi limitación llega a entorpecer el crecimiento de la obra. Porque la Biblia habla de Nehemías. Ejemplo, Nehemías. Nehemías en el capítulo 1, verso 4, Nehemías lloró, confesó, se consagró, pero en el capítulo 2 y versículo 12 dice él, y me levanté yo y pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios propuso en mi corazón. No todo es digno de escuchar lo que Dios te puso en el corazón. El obrero tiene que ser prudente con su llamado, porque en el mundo en que vivimos, nosotros tenemos que entender que no todo lo que lleva, yo siempre digo que el reino de Dios, en el capítulo 4, 2 Corintios, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Si yo no sé administrar
lo que yo veo, y no es misterio, soy pésimo en administración terrenalmente. ¿Cómo voy a ministrar un misterio que se me va a revelar? ¿Y cómo voy a ministrar con prudencia, con solidez, con madurez? Y Nehemías, el rey, el rey de aquel entonces, le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Cuando nosotros empezamos a trabajar con Dios, Dios tiene el medio de fluir las bendiciones. Y yo creo que Dios tiene un avivamiento para Perú de una forma Amén. muy grande. Yo creo que Dios, ¿verdad? Ya es tiempo de que Perú pueda despertarse. Ya no es más tiempo buscar avivamiento a otras naciones. Es tiempo de soltar lo que ya han juntado, las experiencias, porque vamos a quedarnos, nos enriquecemos nosotros. Yo oré mucho a Dios y lloré muchos años a Dios por un avivamiento. ¿Sabe qué el Señor me dijo? El Señor me dijo, el avivamiento que tú anhelas son avivamientos de una dimensión tan alto donde el avivamiento que tú tienes está en la atmósfera de los generales, no de la iglesia. Tenés que bajar allá entre ellos y levantarle a ellos para que vean lo que tú estás viendo. Entonces, hay veces nosotros nos vamos, por ejemplo, en el Congreso allá de Colombia y vivimos aquella atmósfera y queremos inculcar en en los feligreses de nuestra iglesia, pero ellos no tienen esa visión. Y ahí llegamos a cansarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué uno ora? Ejemplo, pastor, le coloco un ejemplo. Cuando Jesús estaba en la batalla, ¿se acuerdan? En 2019 yo estuve en Getsemaní, en Israel, donde Jesús oró con sus discípulos. Y yo escribí un libro al respecto sobre 21 maneras de orar. Y bueno, ¿qué es lo que yo entendí? Cuando Jesús estaba en su momento, estaba ya sintiendo la, la, la sombra del Gólgota, la cruz, él llamó para los discípulos orar los tres. ¿Qué ellos hicieron? Durmieron. ¿Y sabe por qué durmieron, Pastor Silvio? Porque la guerra no era de ellos, era de Jesús. No adelanta llamarle a gente que no tiene hambre y sed de Dios para contigo orar una noche que no va. Entonces Jesús tenía una guerra. No, la guerra no era de Juan, no era de Pedro, no era de Santiago, era de Cristo. Entonces era el momento. Cuando nosotros miramos, ahí está algo que debemos entender como ministros. No es que la iglesia no quiere orar. No es que los hermanos no. Cada uno pelea una guerra conforme a su fuerza. ¿Qué es lo que le lleva al hombre a un altar? Es el desafío, es los procesos. Usted convoca una vigilia para una noche, la gente ora un poco y ya se levanta. ¿Por qué? Porque la oración es un diálogo con Dios y ese diálogo nos lleva conforme a la guerra que estamos trabados en el reino de Dios. Entonces, es importante en la vida eh, medir la dimensión donde está la iglesia, porque hay un dicho muy antiguo que yo escuché de un pastor en el año 97. Un pastor decía, la iglesia sube donde el pastor sube. Si el pastor sube solo, la iglesia queda abajo. Es importante que la iglesia y el pastor tengan la misma pasión por Cristo. Tremendo, ¿no? La pasión y la visión. O sea, la ¿Sí? visión nos lleva a estar apasionados. Estaba leyendo un artículo, bueno, es una publicación que puso el pastor Aaron Cole, de un apóstol de, no sé si es de África, y decía que una de las cosas que Satanás ataca en el cristiano es la pasión por el Señor. Y cuando empezamos a perder la pasión, perdemos todo, ¿ya? Así mismo es. Entonces, eh, es importante, yo por lo menos le digo, ahora empezamos, estamos con el 12 día con el Espíritu Santo para 12 meses de victoria.
Cada culto representa enero, febrero, marzo, abril. Entonces, todo Paraguay está en esta campaña. Entonces, toda la iglesia está orando, ¿verdad? El pastor, la iglesia, los obreros, para que este año sea el año del Espíritu Santo. Entonces, llevamos a la iglesia a amar al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu? Todos los días estamos hablando del Espíritu Santo. Hablamos del fruto del Espíritu, la obra del Espíritu, el símbolo del Espíritu, ¿verdad? El propósito del Espíritu. Entonces la gente se está conociendo, está viendo que el Espíritu Santo no es una paloma, no es una fuerza, no es una energía, un calofrío, como dice, un piel de gallina, no, que Él es realmente el paracleto real de la iglesia. Y lo que quiero decirle, yo le dije al pastor Hugo, le dije, no sé, este año sintió mi corazón de visitar Perú, ¿verdad? El Señor me tocó fuerte, pastor, te digo que me tocó fuerte para que yo libere esta palabra a usted, que Dios tiene reservado un avivamiento grande para Perú. Es Amén. importante que ustedes abracen eso en el nombre de Amén. Jesús. Amén, pastor. Yo sé que el Señor lo ha estado direccionando y la palabra que estamos recibiendo es una palabra que nos está golpeando, por así decirlo, ¿no? Ministrando, levantándonos, porque necesitamos ese tipo de unción, ese tipo de comunión, de pasión por el Señor, de gastarnos todo, no importar lo que podamos pasar, sino simplemente es por amor al Señor, ¿no? Y la clave, como tú dices, ¿no? Trabajar con Él, esa es la clave. Si no, Sí. nos vamos a cansar. Sí, claro. Y interesante es que cuando nosotros miramos, tenemos un gran ejemplo sobre la dependencia de un siervo de Dios. Eh, el avivamiento es tan interesante. Yo veo, pastor, en la Biblia cuatro grandes mover del Espíritu Santo. Primero, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El de repente de Dios en la vida de aquellos 120. El segundo avivamiento fue la Biblia habla de un tiempo muy oscuro de la iglesia en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, cuando hubo aquel persecución y cuando todos se esparcieron. La Biblia dice que Felipe descendió a Samaria. Entonces hay momentos de la vida que tenemos que subir, hay momentos que tenemos que descender. Entonces, cuando él descendió, y la Biblia habla que él descendió y el Señor le bajó a él bajar más. Él descendió en Samaria, él descendió, ¿verdad?, en un determinado lugar llamado, ¿verdad?, una pequeña aldea de Samaria, 18 kilómetros más de abajo. Y el Señor le hizo descender más para llegar al eunuco que estaba de repente yendo, ¿verdad?, a África, ¿verdad? Entonces, el avivamiento hay veces nos permite descender y las persecuciones nos lleva a descender a lugares de repente donde nadie quiere descender. Samaria nos enseña la impartición a través de una pasión del evangelismo, ¿verdad? Y cuando hubo esa impartición, imagina, la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló a Felipe para que descienda. Y cuando él bajó en la segunda dimensión, un ángel le guió a él. Imagina una acción angelical. ¿Sabe qué es mi pregunta, Pastor Silvio? ¿Será que estamos preparados para que un ángel aparezca allá en tu sala y te diga, Silvio, un ángel, Silvio, tenés que, no sé si nuestro corazón está preparado para un encuentro angelical, ¿verdad? Era tan común en la Biblia su avivamiento, porque el avivamiento involucra muchas dimensiones que nosotros hoy no tenemos esa capacidad de alcanzarla. Y el ángel le dijo, descienda más, descienda más. Entonces para Felipe, que era un diácono de capítulo 6,
ya tenía sí, una familiarización con el Espíritu, con los ángeles de Dios, ¿verdad? Imagina, nosotros los años de pastores que tenemos y hay veces no creemos en una profecía, ¿verdad? El avivamiento, tercer avivamiento fue el avivamiento de Cornelio, ¿verdad? Capítulo 10. El ángel vino a Cornelio, él no dudó, reorganizó, y él era un romano, el gentil, ¿verdad? Entonces, pero él oraba, y el cuarto avivamiento fue en Antioquía. Entonces, es muy interesante que preparemos nuestra gente para vivir lo sobrenatural, ¿verdad? Amén. Eso es muy importante. Yo le digo a la iglesia que la Biblia no es un libro bonito de cuentos, la Biblia es la palabra de Dios viva. Cristo es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Entonces hay promesas que tenemos que vivir. Yo no tengo ninguna duda que Dios va a levantar Pastor Silvio para una gran impartición. No tengo duda que Dios va a mover su gloria en Perú. Y Perú será de repente un útero de engendración de grande avivalistas. Pero Amén. tenemos que posicionarnos como personas, ¿verdad? Como dice Cornelio, reunieron toda la gente y dijo a Pedro, estamos aquí para recibir todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Es importante. Sí, Eh, qué tremendo, ¿no? Porque eh, el ángel le habla a Cornelio y el Espíritu Santo le habla a Pedro para que vaya. sí, O sea, claro, impresionante, ¿no? sí. Entonces es muy importante esa comunicación. Yo siempre digo, si hay alguien que quiere ayudarnos, es Dios. Dios, y tiene su medio, él tiene ángeles, él habla de todas formas, pero la dificultad es grande. En el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis dice, esta palabra es fuerte, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿ok? Cuando alguien está en tu puerta y te llama es porque te conoce, ¿entiendes? Porque el que no te conoce va a aplaudir, porque es anónimo, porque no te conoce. Pero cuando alguien está en tu puerta y te dice, Pastor Silvio, este se llama conocimiento, ¿verdad? Y Jesús dijo, estoy llamando, y si ustedes me escuchan, abre, yo entraré ahí, cenaré con él, y él conmigo. Entonces, millones dejaron Jesús afuera, ¿eh? Dejaron al Espíritu Santo. Entramos en un piloto automático, tenemos un sistema de trabajo, una liturgia de trabajo. Y eso la gracia no puede ser encajonado dentro de un sistema. No, la gracia es libre, como el aire que respiramos, es el ruá de Dios que sopla. Es importante eso. Amén. Amén, pastor. Qué tremenda enseñanza que estamos recibiendo y pues estamos siendo muy edificados. Así que Amén. muy, muy tremendo, ¿no? Gloria Es a Dios. como el Espíritu Santo está obrando y sabe lo que usted decía, estaremos preparados para lo sobrenatural. O sea, hemos orado, hemos visto algunas sanidades, hemos visto algunas cosas que Dios está haciendo, pero el mover angelical que tenía la iglesia de Hechos, no la tenemos aquí. O sea, es muy limitado, o sea, esa parte, ¿no? Entonces, cuando se desate el avivamiento, lo sobrenatural, tenemos que estar preparados para eso. Yo te voy a comentar, pastor, un testimonio que yo viví 5 años atrás, algo fuerte de Dios. Me fui a Brasil a predicar y el avivamiento era tan grande que en el medio de una gran multitud de personas hubo una presencia de sanidad y bautismo con el Espíritu Santo. Mucha gente fueron alcanzados, fueron sanados de varias enfermedades. ¿Y qué pasa? Pasa es que me vinieron muchas donaciones.
Me regalaron 1,100 par de zapatos ¡Ah, y ropa. santo! 1,100 par de zapatos. Yo no sé, pero con el avivamiento viene riqueza. Amén. Y bueno, y yo no tenía cómo traer, por Dios, pero no podía dejar también porque Dios está sembrando y yo tenía. Entonces, un pastor me dijo, bueno, pastor, yo me voy a cerca de tu casa, pero el vehículo mío no puede pasar a Paraguay porque no es mío, es de mi hijo y la aduana me va a pedir y voy a quedar preso. Yo le dije, no hay problema, si usted me lleva por lo menos hasta la aduana brasileña, yo amanezco como una hormiga, voy a pasar, pero paso. Y vinimos, creo que llegamos en 4 horas porque eran tantas donaciones de ropa y zapatos y ofrenda y me dieron tantas cosas que nos alegramos tanto en el vehículo que no sentimos el viaje. Parece que el tiempo, Dios retiene el tiempo. Y llegamos a la aduana y cuando yo llegué a la aduana tenía que hacer mi salida de Brasil para entrar al Paraguay. Cuando yo vine, él ya estaba pasando toda la donación a otro vehículo. Y el pastor se llama Lorival, brasileño. Y yo pensé conmigo, ¿verdad? Gloria a Dios que el pastor Lorival consiguió el vehículo. Y el pastor Lorival dijo así, como el pastor es inteligente, él ya consiguió el vehículo. Al fin y al cabo, no fui yo ni él que conseguimos el vehículo. ¿Y qué pasa? El hombre me trajo aquí en casa, bajó todo las mercaderías, todas las donaciones, me dio un abrazo y se fue. Ahora, ¿quién? No sé. Nunca más vi. No sé de dónde salió el nombre ni nada. Después de 15 días, yo le encuentro al pastor en una reunión y le di un abrazo, le dije, ¿cuánto te debo? Por aquel hombre que alguien me dijo así, no, yo quería saber dónde vos conseguiste aquel hombre para que te lleve todo. Y ahí llegamos a entender, ¿quién va a hacer eso si no es Dios? Ahí Tremendo. yo entendí allí que Dios tiene sus ángeles que trabaja entre nosotros y la Biblia dice que los antiguos en la Biblia le dieron posada a ángeles sin que ellos sepan. Entonces, tenemos que entender que el reino no ha menguado. Mi mente se limitó. Me Amén. acostumbré de más. Yo siempre digo, ¿verdad? La iglesia perdió el gusto del cielo. Están confundidos, no sabe si quiere vivir al cielo o queda por aquí mismo, porque la vida es muy buena. ¿Entiendes? Perdió el reino se distanció. Entonces, es difícil vivir un sobrenatural si tu vida es natural. Sí, tremendo, pastor. La verdad que ese testimonio es impresionante y lógicamente uno dice, bueno, es el ángel, ¿no? Como Pedro cuando fue liberado por el ángel, ¿no? O sea, es así, de esa Yo no manera. tengo otra explicación, no tengo otra explicación, porque él me trajo sin decirme una sola palabra. Yo estaba tan feliz con las donaciones, 1,100 par de zapatos, por Dios. Oh, santo. Ay, Dios mío. Entonces, y bueno, y ¿qué es lo que quiero hacerle entender? La palabra de Dios habla de la dimensión. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como la nube más alto, mis pensamientos son más altos. Entonces, se trata de aceptar lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, entregarse a Dios, que Ezequiel 47, dejar que el río te lleve, entrar en el río del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros, que el Amén. Señor pueda
tener la libertad de romper esa limitación. La palabra yo no tengo, yo no puedo. Obviamente que no tenemos, porque la obra de Dios, la obra es de Dios. Yo siempre digo, no existe un gran hombre de Dios, existe un hombre con un Dios grande. Entonces es importante eso entender, ¿verdad? No existe un grande hombre de Dios, existe un hombre con un Dios grande. Entonces, si yo tengo un Dios grande, mi visión será grande. Trabajar con Dios es ver el horizonte, porque la visión de Dios es limitada. Y es importante entender eso, pastor, para que el Señor pueda hacernos vivir lo sobrenatural, ¿verdad? Nosotros, yo creo que, yo me acuerdo, yo estuve en la isla de Paxmo, ¿verdad? En Grecia, cuando viajé, y me fui a orar allá. Me quedé 5 días orando a Dios. Después pasé a las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia. La iglesia de Filadelfia ya no existe, pastor. Existe 21 templos, mezquita ya, porque no se retuvo la iglesia en oración. Entonces, por lo menos, por ejemplo, en Italia, en Inglaterra, mejor dicho, Inglaterra, los grandes templos del avivamiento, de los avivamientos de la época, de repente de los avivalistas, hoy en día son cafeterías, ¿verdad? Porque se cerraron, porque no hubo hombre, ya no hay más una capa de Elías para Eliseo. Nosotros tenemos que dejar, yo estaba diciendo a los pastores, me dijo, vamos a dejar mucho patrimonio, pastor, para los nuevos obreros. Yo le dije, no, yo no quiero dejar patrimonio, yo quiero dejar legado. Patrimonio uno compra, uno conquista, pero legado es carácter, es una marca. Los pastores tienen que dejar un legado a la iglesia, un legado de fe, un legado de fuego del Espíritu Santo, que no hay límite para la sanidad divina. Amén. Que el deseo de Dios, Mateo 8:2 dice que el leproso llegó a Jesús, le dijo, si quiere puede limpiar. Jesús le dijo, quiero. Esta es la palabra de Dios, quiero. Jesús quiere sanar, Jesús quiere levantar. Él quiere construir un gran avivamiento, levantar un grande. El Señor quiere a un Perú lleno del Espíritu Santo. Él Amén. quiere. Ahora todo depende de nosotros. Todo Amén. depende de nosotros. Amén. Algo que el Señor nos habló hace años, pastor, cuando fuimos, creo que la primera vez que fuimos a Bogotá, el Señor le dijo a mi esposa, ¿ustedes creen que yo puedo tener un avivamiento? Si ustedes creen, yo lo hago, dijo. Y entonces nosotros dijimos, sí, Señor, creemos, ¿no? Pero creo que tenemos que meternos más, no solamente en creer, sino en vivir el reino, en poder decir, Señor, no solamente es creer tu palabra, sino practicarla, es vivirla, es, no sé, meterse, como usted dice, ¿no? en el río y dejar que el Espíritu empiece a hacer las cosas que nunca hemos visto. Y el avivamiento, pastor, no empieza con, yo siempre digo que el avivamiento no empieza con cantidad de personas, sino con calidad de personas. Hebreo 10, 20, a seguir, creo que es 28, Hebreo 10:37, si no me falla memoria. Aquí le voy a leer un poco este texto muy importante que siempre me encantó. Hebreo 10:22 dice que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, con una plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Entonces, estamos acercándonos a Dios y Dios tiene su atributo moral y natural. Se trata, ¿verdad?, de llegar en un corte. Cuando oramos, la Biblia dice que allá en Hebreo 4:16 que nos acercamos a un trono. Entonces existe un corte
divina, ¿verdad? Allí existe allí, corte de Dios, ahí está el Señor en su trono, ¿verdad? Donde somos escuchados. Eh, Interesante es que yo estaba orando al Señor, una experiencia muy fuerte, y yo tenía un obrero que una ¿Dónde está la doña de los bancos? estaba orando por una persona muy enfermo. Y el Señor me llevó en esta visión para pedirle a Dios por esta persona. Y el Señor me enseñó de cómo pedirle, cómo reclamar para que haya una sanidad en esta persona. Y aprendí mucho en Nehemías 1 a confesar los pecados de esta persona y pedirle perdón a Dios por él y para que el Señor los sane. Entonces es importante llevar la iglesia en esta dimensión de un corazón puro y también de una certidumbre de Interesante, pastor. sí, Es muy, muy, muy edificante poder escuchar, ¿no? Las experiencias que Dios le da a usted, de cómo el Espíritu le va guiando, ¿no? Porque a veces, un pastor nos dijo algo muy cierto, ¿no? En el tema de la liberación, muchas veces nos aprendemos los nombres de muchos demonios. Y entonces cuando vemos un tipo de liberación pensamos que es el mismo demonio. Cuando él me decía, hay miles de demonios, me dice, y aprenderse los nombres de todos esos demonios es complicado. Me dice, lo que yo hago es cada vez que voy a una liberación, preguntarle al Espíritu Santo qué tipo de demonio es para ir específicamente y no gastarme, ¿no? Entonces, yo creo que esa dependencia es la que nosotros debemos tener siempre con el Espíritu. claro. Y esta persona, pastor, él estaba a punto de morir, se llama Rubén Jiménez, hoy es el tesorero de nuestro ministerio. Él estaba muriendo. Y yo le pedía, le dije, porque la oración es un viaje a un corte de Dios, donde está el Rey, donde está el Señor. Y yo literalmente le digo aquí, que yo viajé allí, yo me presenté ante Dios. ¿Se acuerdan cuando Samuel oró por Saúl y Dios le dijo, no me pidan más por él? Entonces vos tenés la libertad como líder de pedirle a Dios por algo. Y yo le dije, Señor, permítame trabajar por Rubén. Dame Rubén. Tu palabra dice en Ezequiel 18 que todas las almas son tuyas. Pero yo soy el pastor que tú has puesto. Hebreo 13:15 dice que yo soy el ayo de las almas, que yo rendiré cuenta. Permítame trabajar por Rubén. No le lleve. Dame, Señor. Perdona sus pecados. Porque Nehemías oró, dijo, Señor, oro. Tu pueblo, pecamos. Yo confieso por ellos. Y el Señor me dio esa libertad. El Señor me dijo así, te daré. Orará por él y se sanará. Él tenía cáncer en su parte intestinal. Estaba muriendo. Y el Señor lo sanó, lo levantó y hoy él es el mejor y mayor tesorero de todos los tiempos que yo tengo. Tremendo. Sí. Entonces no es secreto, pastor, sino que son revelaciones que el Señor nos fluye a la medida que nos vamos entregando. Porque el espíritu, el reino, el avivamiento es como sumergir en el océano. Cuanto más respiración tiene, más profundo te va. No podemos quedar, ¿verdad?, sobre el precipicio. Tenemos que ir allá en el océano de Dios. Amén. Amén, pastor. Tremendo, tremendo todo, ¿no? Podemos continuar, podemos avanzar, pero yo creo que todo lo que usted nos ha compartido en esta noche lo estamos tomando, recibiendo, y pues gracias, pastor. La verdad que hemos sido muy edificados. Yo sé que los pastores capaz quieren hacerle preguntas, pero lo dejamos para cuando usted venga a Perú.
Sí, claro, claro, claro. Sí, Ahí nos vamos, sí, nos vamos. Eh, a partir de este mes de febrero estamos entrando en 24 horas de oración y vamos a prepararnos para que podamos llevar, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen mucho para darme. Yo me voy más para recibir que para dar. Eh, pero cada uno, yo creo que cada ministerio es como un baúl que carga muchos tesoros preciosos. amén. Y Dios tiene mucho para darnos y para compartir. Y agradezco de corazón, pastor, por la confianza, mi respeto y saludo a los pastores y pastoras de Perú. Lo amo en el Señor, lo bendigo y yo sé que hay un avivamiento grande que ya está con ustedes, Amén. ¿verdad? Que el ruá de Dios va a soplar, va a haber un tiempo glorioso donde serán como tierra deseada y allí va a empezar algo fuerte en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. Sé que es un hombre muy ocupado. Sé que su agenda está muy ocupada, pero gracias a Dios por darnos este tiempo para nosotros acá y también por el corazón dispuesto que está teniendo hacia Perú, ¿no? Porque sé que ese deseo de venir a Perú viene de parte del Señor. Y pues yo le decía a los hermanos, entren a escuchar porque el pastor va a estar con nosotros muy pronto. Así que ha sido de mucha bendición, pastor. Amén, Pues amén. reciba nuestros saludos, que Dios bendiga Recibo. su ministerio, su familia. Gracias. Pastor, Dios haga lo más grande con usted, pastor, allá en Paraguay. Amén. Gracias, ¿Sí? pastor. Que Dios bendiga y un gusto enorme poder servirlo a ustedes. No se olviden que somos cooperador del reino y ahí estamos, pastor. Que Dios lo bendiga.